Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar el tema de mencionar la escritura de este tema. Aquí podemos ver la estructura matemática que se lee logaritmo en base a de b. También es de vital importancia conocer cómo de la escritura logarítmica puedo pasar a la escritura exponencial. De aquí, a partir de esta relación existente, podemos decir que es un nombre para cierto exponente. Por lo tanto, base a de b representa el exponente al que se elevar a para obtener c, que es lo que está relacionado con la escritura matemática, ¿no? Lo que se busca es este valor de c, ¿sí? Que en sí es un exponente. Por eso la de aquí, ¿no? Representa el exponente al que se debe elevar la base del logaritmo para obtener este número c. Vamos a aplicar esta definición en los siguientes ejemplos. Ejemplo número 1. Tenemos el logaritmo en base 2 de 8 me dice que es igual a 1. Si aplicamos la relación existente entre la escritura logarítmica y la escritura exponencial, lo que estaríamos buscando es el exponente al que debemos elevar la base 2 para obtener el 8. Y si analizamos un poquito, sabemos que ese exponente es 3. De aquí que finalmente tendremos que el logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Sí? Entonces, es muy importante recordar esta definición que tenemos acá en la parte superior. Continuamos con otro ejemplo. Nos están pidiendo el logaritmo en base 3 de 81. Si usted recuerda la definición, estoy buscando un exponente para la base 3, de tal forma que al desarrollar mi respuesta sea 81. Y ese exponente, si analizamos un poco, es 4. ¿Por qué? Porque si usted aplica la relación con la expresión exponencial, sabemos que 3 a la cuarta es 81. El siguiente ejercicio me dice logaritmo en base 7 de 343. Entonces, aquí, analizando, sabemos que 7 a la primera potencia es 7, que 7 al cuadrado es 49, que 7 al cubo es 343. De aquí que el logaritmo de 343 en base 7 es 3, puesto que 7 al cubo es 343. Analicemos el siguiente ejercicio. Aquí me dice el logaritmo en base 10 de 100. Y esto es 2, ya que 10 al cuadrado es 100. Aquí también podemos, y lo voy a escribir aquí al ladito, a este mismo ejercicio lo podríamos escribir simplemente como logaritmo de 100 es igual a 2. ¿Sí? Es importante observar, importante observar aquí que está sobreentendido el subíndice aquí. Cuidado, confunden y generalmente cuando tenemos la variable x, decimos que el coeficiente de esa variable es 1. Aquí, al no tener, ¿sí?, un subíndice en logaritmo, se sobreentiende que esa base es 10. Su escritura se puede omitir o la podemos escribir como esta escritura que está en este recuadro. Entonces, muy importante en los logaritmos. El logaritmo en base 10 se puede escribir la base del dicho logaritmo o se puede omitir. Importante recordar que debemos de tenerlo sobreentendido. Una acotación con respecto a los subíndices. Este subíndice, este valor de A, es un número mayor que 0 y diferente de 1. ¿Sí? Es importante, repetimos, este subíndice o la base del logaritmo debe de ser mayor que 0 y no puede ser igual a 1.
Continuamos con los ejemplos. El siguiente ejemplo me están pidiendo, solicitando que determinemos el logaritmo en base 5 de menos 5. Aquí es importante preguntarse, la base 5, ¿a qué exponente debo de elevarlo de tal manera que el resultado sea menos 5? Entonces, si yo me pongo a pensar y digo que es 0, 5 a la 0 es 1. Si le doy negativo, 5 a la menos 1 es un quinto, no es negativo. ¿Sí? Por tanto, no voy a poder llegar a un resultado negativo. De aquí la pregunta es, ¿existe el logaritmo de un número negativo? Yo podría probar con varios ejemplos y no vamos a encontrar ese valor. De aquí que podemos sacar una interesante propiedad indicando que el logaritmo de un número negativo no existe. Eso implica que este valor que está aquí, debe de ser un número positivo. ¿Sí? Por tanto, no existe logaritmo de números negativos. Analicemos el último ejemplo. El logaritmo en base 7 de 0. Y nos volvemos a hacer la misma pregunta. 7, ¿a qué número lo puedo elevar de tal forma que su resultado sea 0? Y podemos analizar, 7 a la 0 es 1, 7 a la 1 es 7, 7 a la 1 medio es raíz cuadrada de 7 y se torna un poco complicado determinar. Nace una nueva pregunta. ¿Existe el logaritmo de 0? Podemos notar que no vamos a poder determinar este exponente. De aquí que también concluimos que el logaritmo de 0 no existe. Por tanto, a partir de estos dos ejemplos, podemos decir entonces, lo que se indicó hace un momento, que la base, ¿sí? Este subíndice A, debe de ser mayor que 0 y no puede ser igual a 1. También tiene unas condiciones para este valor de B. El valor de B, de acuerdo a estos dos ejemplos últimos, tenemos claro entonces que B debe de ser mayor a 0, porque los dos últimos ejercicios me están indicando que el logaritmo de un número negativo no existe y que el logaritmo de 0 tampoco existe. Por tanto, el logaritmo, este valor de B debe de ser mayor que 0. Espero que esta parte teórica les vaya a ser de mucha utilidad para los siguientes videos en los cuales hablaremos de las propiedades de los logaritmos. Hasta la próxima.